Se habló muchísimo en este país del caso María, la niña bueno, que ustedes recuerdan que vino María, que es su madre, al Uruguay, después su padre la reclamó en España, ella interpuso una acusación de abuso sexual y finalmente, después de todas las idas y vueltas judiciales, la niña en España, la justicia española laudó a favor del padre, le dio la tenencia a su padre con solo la posibilidad de verla, María, su hija, durante 2 horas, y lo que estimó la justicia española es que había habido un caso de alienación parental, ¿no? Ese fue el argumento para darle la tenencia al padre. Incluso hubo un entredicho diplomático entre Uruguay y España al respecto. Incluso más de 24 horas hubo detención cuando la niña y la madre estaban adentro del consulado uruguayo en España, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de alienación parental nos referimos a un tipo de manipulación por parte de alguno de los progenitores del niño en contra del otro progenitor para poder sacar o algún rédito económico o para poder tener la tenencia, y en eso es que se basó la justicia española para finalmente dar la tenencia a la hija de María a su padre. Pero es una situación que ha sido también muy discutida por diferentes especialistas, el tema de la alienación parental, si se puede dar en determinados casos de abuso o no. Es un síndrome, ¿no? El de la alienación parental que se utilizó en nuestro país. Está prácticamente descartado a nivel judicial el utilizar esto como argumento para fallar en algún juicio, y desde la psiquiatría y la psicología infantil se rebate mucho este síndrome de alienación parental. Pero queríamos hablar sobre las implicancias que tiene este síndrome con 2 personas que han sido protagonistas de un caso similar al de María. Estamos hablando de Esther Ruiz Martín y de África Paricio Ruiz, que son madre e hija. Su caso guarda similitudes porque la hija fue obligada a ir con su padre, que había estado acusado de maltrato, y ahora con 20 años nos va a ofrecer su testimonio. Por eso les damos la bienvenida a ambas, que ya están en nuestra mesa. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias. ¿Cómo están? Y están para participar de un seminario especial. Exactamente. Va a haber un seminario aquí donde ustedes van a hablar justamente de este síndrome que estamos mencionando de alienación parental. En el caso de ustedes, ¿cómo funcionó este argumento judicial? ¿En qué situación derivó? Pues el caso es muy similar al de María y al de miles de madres que lo estamos viviendo. Aquí en Uruguay es verdad que no está reconocido y no se aplica, al menos visiblemente, pero en España es algo muy habitual. Y bueno, el argumento es justo el que habéis planteado. La justicia argumenta que los hijos les implantamos falsos recuerdos, que los manipulamos para que hablen mal del padre y no quieran ir con él. Una vez que se establece ese inexistente SAP en los procesos judiciales, lo que se hace es arrancar a los hijos del entorno de la madre y de la familia materna y incomunicarla con ella por un tiempo indefinido, para luego pasar a tener visitas vigiladas con unos técnicos o profesionales que van informando sobre cómo evolucionan esas visitas y que, bueno, pues nunca son a favor de la madre. Siempre seguimos en el ojo de mira y siempre seguimos cuestionadas. ¿Ustedes consideran que la alienación parental no se puede llegar a aplicar en determinados casos de abuso, de maltrato? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus argumentos? El inexistente SAP no existe, no está avalado por ninguna comunidad científica, no está incluido en ningún manual de psiquiatría, ni tampoco en el Código Internacional de Enfermedades. No lo avala ninguna asociación con prestigio. La Asociación Americana ya lo refutó. El Consejo General del Poder Judicial Español también ha instado en que no se utilice, pero se sigue utilizando en ámbitos judiciales por operadores judiciales. Quienes lo refutan, lo que sostienen es que no se le puede programar algo en la cabeza a un niño, un menor. Que los niños no mienten, que su testimonio tiene que ser validado y que tiene que investigarse por qué se está produciendo ese rechazo a esa figura. Y normalmente el inexistente SAP siempre opera cuando hay denuncias de malos tratos, o bien hacia la madre o bien hacia los hijos, y por malos tratos es todo en general. África, ¿tú a qué edad fuiste separada de tu madre? A los 9 años me arrancaron de mi madre. ¿Tuviste que ir a vivir con tu papá? Sí. ¿Cómo era la relación con tu padre y qué implicancias tuvo en tu vida y en tu salud psicológica esta situación? Yo, desde un principio, esto todo ocurre porque yo cuento a mi madre, siendo una niña, que mi padre me maltrata, sin entrar a qué, cómo.
es simplemente un maltrato, como la palabra indica. Yo se lo cuento a mi madre. Hasta ese momento tus padres estaban separados y pasabas días con unos y días con... ibas de visita. Mis padres se separaron cuando yo tenía 3 años y yo vivía con mi madre hasta los 9 años y yo tenía visitas con mi padre regulares. Bien, en esas visitas se daba esta situación de maltrato que tú le contás a tu mamá. Sí. Sí, entonces mi madre realiza una denuncia, van todos los trámites y yo empiezo a ver psicólogos, a tener un peritaje y en ese peritaje lo que alegan es que yo estoy manipulada por mi madre, que no es real lo que yo estoy contando y que hay que ayudar a que la relación paterna y con el hijo vaya mejor. ¿Se agarraron de algo? O sea, ¿se sostiene en algo pensar que tu madre te inculcó eso? Sí, ellos hacen unas pruebas en las cuales preguntan, hablan, piden al niño que dibuje y el niño pues dibuja, habla y a esas preguntas puede contestar mejor o peor. De hecho, yo cuando me suelen preguntar a día de hoy qué es lo que pienso, hacen culpable al niño y yo a día de hoy sigo preguntándome qué podría haber hecho, qué podría haber dicho o qué no podría haber dicho para que esto no pasara. Tremendo. Ahora tú te fuiste a vivir con tu padre, esto lo determinó la ley, pero ¿seguiste en comunicación con tu mamá? No, yo estuve unos meses que no tenía ningún contacto con mi madre, ni verbal, ni escrito, ni viéndola. Y luego se ofrece a mi madre, en este caso, y prácticamente a todas las madres, se ofrecen unas visitas en ciertas horas, que no suelen ser muchas, vigiladas por personal cualificado para esto, a las cuales mi madre no acepta. Ella dice que no y alega que yo llevo 9 años con ella viviendo en casa como para que tengamos que ser vigiladas estando en una relación normal madre e hija. ¿Cómo hiciste para aguantar la desesperación de ver a tu hija y decir no a estas visitas? Porque me imagino que en esa situación también pesa querer verla. Claro, no, y el miedo de que la esté pasando mal, por lo que te había relatado. No, yo sabía que ella estaba con una persona que la estaba maltratando y la situación es desesperante. Pero si yo accedía a esas visitas estaba aceptando que lo que habían dicho era cierto y que yo había manipulado a mi hija en contra de su padre. Entonces fue una decisión que sopesé fría y duramente y después comuniqué a mi letrada y hicimos un escrito diciendo que nosotras no considerábamos que esa relación iba a ser beneficiosa, estar en un cuarto encerradas, vigiladas por 2 personas que te están diciendo no la abraces, no la beses, no le digas que va a volver contigo. Entonces, claro, yo creí que eso iba a dañar mucho más la relación entre las dos que nos iba a beneficiar. Entonces, ¿y cuándo se da el encuentro finalmente? ¿Tuviste que esperar la mayoría de edad? No, mucho antes. Mucho antes. Cuando mi madre rechaza estas visitas y le manda el escrito a los jueces, se decide que me dan visitas con ella que conforme pasa el tiempo se van ampliando. Claro. Entonces no eran vigiladas y yo tenía una serie de visitas con mi madre normales, como las había tenido pues, con mi padre anteriormente. Y luego en España se dio lo que es la custodia compartida. Bien. A mí me impusieron la custodia compartida y era bimestral. Yo pasaba 2 años, 2 meses con mi padre y 2 meses con mi madre. ¿Siguió el maltrato por parte de tu padre durante todo este periodo que tú tuviste que ir a vivir con él? El maltrato cuando yo me mandan a vivir con él, obviamente sigue habiendo maltrato, pero cesa un poco. Porque es cierto que en cuanto dan la custodia y pasan todas estas cosas, están vigilados.
Claro. Entonces, no... O sea, que él se sentía que estaba con los ojos encima y para este maltrato. Ese argumento que manejó la justicia al momento de darle la tenencia a tu padre, de que después, bueno, se revirtió en una tenencia compartida, ¿se hizo posible ese mejoramiento de la relación tuya con tu padre? No, nunca se hizo mejor. Ahora, yendo de repente a algo no tan grave como un maltrato, un abuso, una situación un tanto más estresante, sino algún tipo de manipulación por parte de alguno de los progenitores cuando hay una separación y de repente hay intereses de los adultos sobre los niños. ¿Ahí no se puede dar esa influencia o esa manipulación por parte del adulto? No, ahí lo que habría que estudiar es por qué surge ese rechazo si no hay un motivo como el que estamos hablando de unos malos tratos que se están ejerciendo o bien a la madre o bien a los hijos. Todos sabemos que un divorcio que llega además a sede judicial evidentemente no es un divorcio amistoso. No son capaces de ponerse de acuerdo en cosas básicas y esenciales. Si esos niños o esas niñas prefieren estar con uno de los dos progenitores, no tiene por qué considerarse que nadie manipula a nadie, sino estudiar esa situación en concreto y saber dónde va a estar ese niño o esa niña en mejores condiciones y, bueno, la aceptación por parte de los dos, si es necesario, de la situación que se va a vivir a partir de ese momento. Sí, obvio, lo ideal no sería no llegar a la justicia. Claro, es que todos los casos que llevemos a sede judicial hemos de entender que o bien son procesos que ya llevan, aunque no se denuncie ese maltrato, porque a lo mejor no se denuncia y es la gota que hace que la pareja se separe. A lo mejor ese maltrato aparece a medida que va ese divorcio complicándose, que una actividad extraescolar que yo quiero y tú no quieres, que una comunión, y todo eso después aflora ese maltrato que en un principio no se ha denunciado. Pero cuando son unos divorcios, todos los divorcios son complicados al principio. Nuestra opinión es que hay que dar un tiempo de aceptación de la situación y que no hay que tomar esas medidas drásticas de porque un hijo o una hija no quiere estar con su padre, lo ha manipulado la madre y hay que arrancárselo y separarlo de... Porque ¿qué daño es mayor? Que es preferible dejar al niño huérfano de todo y mandarlo del referente adulto que ha institución. tenido durante los últimos años, en el mayor caso como ella, que estaba bajo, bueno, cuando hablamos al principio del caso de María, que hasta el día de hoy siguen cambiados, desde hace 2 meses la justicia española determinó que fuera con su padre, esta niña los últimos años los había pasado exclusivamente con su madre, ni siquiera había tenido contacto con el padre. Y en un país diferente además al que está. Y entonces, ustedes cuando vienen a Uruguay a participar de este seminario, ¿no?, que lo organizan varias ONGs, está El Paso, por ejemplo, lo que vienen es a contar su experiencia. ¿La ponencia consiste en eso? ¿Y en hacer conciencia? Ella sí que va un poco a testimoniar como hija o niña que vivió ese momento, cómo se desarrolla. Y en mi caso, yo trabajo en la plataforma Luna, soy la coordinadora, y voy a hacer ambas versiones. La versión de el sufrimiento que se nos inflige por parte del sistema judicial y a partir de todos los casos donde hemos ido trabajando y hemos ido apoyando, el estudio que hemos llevado a cabo de todas las secuelas que tiene esta aplicación de este inexistente SAP y cómo opera en el sistema judicial español. Bien. La charla se titula El pseudo-SAP, Estrategia Mundial de Vulneración de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Se va a estar dando en el Paraninfo de la Universidad de la República, en el Paraninfo de la UDELAR. Y como decía Camila recién, cuenta con el apoyo de organizaciones como El Paso, Cotidiano Mujer El Abrojo y también el INAU para analizar esta figura legal que está afectando algunas de estas relaciones. Y bueno, nos interesaba mucho hablar de este tema justamente por este caso tan sensible. ¿Tú has tenido contacto con María? Sí. Por este asunto, sí. Aquí estando allá en Uruguay, estando en España. Sí, bien. El caso de María es un caso, está fluyendo como fluyen todos. El arrancamiento de la niña con violencia. Los niños son arrancados con una violencia extrema, lloran, patalean, entran en shock, han de llevarlos al hospital en muchas ocasiones. De todo esto la madre no se entera, es totalmente ignorante porque no tenemos ningún tipo de contacto con ellos. Pero y ustedes que están vinculadas entre sí, ¿no? Sí, y son activistas, ¿no ha tenido ningún efecto este activismo que tienen ustedes, que están contando, que están presionando? Nos cuesta muchísimo porque estamos hablando del Poder Judicial, entonces es muy complicado. Tampoco es... las madres que están sufriendo esto permanecen silenciadas porque están amenazadas. Si hablan, si se exponen, si salen,
les van a quitar a sus hijos o les van a quitar las Va a visitas. ser más Tremendo. prolongada la ausencia Sí. de ese niño Entonces, por desacato. es muy incluso. complicado que podamos salir a dar la cara y a estar en primera línea de fuego. En Pero base bueno, a este caso, ¿cuánto tiempo se puede esperar que el contacto de María con su hija sin vigilancia pueda volverse a dar? pues María ahora está sometida a esta supervisión que le llaman, que es una vigilancia extrema, con una o dos personas que estarán controlando continuamente cómo Esas 2 horas se semanales. desenvuelve la relación con la madre y la hija. Estarán dándole consignas, no le hables de la casa, no le digas que la quieres, no le digas que va a volver. Siempre hay que estar, ellos siempre están minando esa relación. ¿Y cuándo saldrá? Pues saldrá cuando haya informes favorables de que ella ha mejorado, de que está reconociendo que se equivocó, porque en el fondo lo que pretenden es que, bueno, de alguna manera tú refieras que te equivocaste, que admitas esa alienación parental de Sí, alguna manera, esa que- figura sí. que se usó como Sí. Y argumento. lo que pasa es que muchas mujeres lo reconocen, aunque no sea así, para poder estar con sus Claro, hijos. no es que lo reconozcan, se someten a todo ese tipo de terapias, a todas esas visitas vigiladas, porque no queda otra. No te queda si otra. no lo En el caso de haces- ustedes, ¿cuándo pudiste tener esa tenencia compartida? ¿Cuánto tiempo después de la separación? La guardia de custodia compartida impuesta, que nos impuso desde el juzgado, pasó casi 2 años. Bien, Tremendo. con una niña de 9, además que de Sí. alguna manera podía razonar un poco mejor Sí, las cosas que sí. en el caso de la edad de la hija de María. Sí. Que, Muy pequeñas. Sí. Muy este, pequeña, sí. Y la afectación psicológica me imagino que es difícil de superar también. Sí, siempre no se supera nunca. Mm. Yo lo que siempre digo es que cuando te pasa esto o muchísimas otras cosas, lo que quieres es continuar tu vida, olvidarlo, seguir para adelante, no hablar de ello y ya está. Lo que os digo es olvidar lo que te ha pasado, continuar siendo la persona que eres, aprender, madurar y pasar desapercibido. Con una noción de justicia injusta por el resto de la vida también en algún Claro. punto, ¿no? Me imagino. Muchísimas gracias por tu testimonio, A África. vosotras. Muchas gracias a Gracias ustedes por por haber invitarnos. estado Muchas hoy con gracias por nosotros invitarnos. en un tema que nos toca de cerca porque obviamente que hay un caso similar de una niña uruguaya que nos ha tenido en vilo a todos. Muchas gracias a las dos. Gracias. Gracias. Bueno, y cambiando de tema, hoy es 3 de diciembre, es el día